Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros. Depende del horario que estén viendo este video. Bueno, en este video vamos a ver algunas fórmulas y ejercicios, ¿no? Del tema de termodinámica. La parte teórica ya la habrán visto con el ingeniero, o bueno, lo estarán viendo a más detalle. Pero aquí vamos a darle un pequeño repaso viendo estos formularios que están aquí, y que están bien resumidos, que nos dan una introducción al tema de la termodinámica. Bueno, nosotros sabemos que hay una relación entre la presión y el volumen, que sería que el volumen es inversamente proporcional a la presión, que nos dice que a mayor presión, menor volumen, y viceversa. Bueno, también aquí vemos que el volumen es ah, proporcional al número de moles y también que la presión es proporcional a la temperatura, es decir, que a mayor presión la temperatura va a aumentar y también que a menor presión la temperatura va a disminuir y viceversa. Y eso nos da paso a esta ecuación que es la ecuación de estado de un gas ideal, que nos dice presión por volumen es igual a número de moles por constante R por temperatura. Pero vean, cuando vamos a dividir la temperatura, como se muestra en esta ecuación, vemos que N y R son constantes, ya que no va a cambiar en este sistema, pues la presión por volumen sobre temperatura siempre va a ser constante. Si es constante, pues el estado uno va a ser lo mismo que el estado 2, como se muestra aquí, que nos dice presión uno por volumen uno sobre temperatura uno, va a ser lo mismo que presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2, ¿no? También aquí podemos ver que el gas ideal, por lo que les hemos dicho, que la constante R, cuando es un gas ideal, vean, cuando es un gas ideal vale esto, pero cuando no es gas ideal va a valer otro, que también por tabla se puede sacar esto. Después aquí nos dice, presión que ejerce un gas sobre paredes del recipiente, es esta fórmula. Interpretación cinética de la temperatura, también esta fórmula. Estas son fórmulas, se pueden anotar también si se gustan. También calores específicos. Esto les va a servir, anótense, va a ser muy importante, van a ver ahorita. También termodinámica, esto. Pero vean, en esta cuestión, la primera ley de la termodinámica, que es muy importante. En este sistema, el calor es igual a la variación de energía más el trabajo realizado. Y el trabajo realizado va a ser igual a la integral de volumen uno sobre volumen 2 sobre P por derivación en volumen. Esto ya está así. Van a ver ahorita. Y ahora damos paso a los procesos, que hay hartos procesos, pero en este video vamos a ver algunos de ellos. Mira, vean, el proceso isocórico que nos dice que este proceso es cuando el volumen es constante. Pero vean, como les he dicho en esta fórmula que decía presión uno por volumen uno, bueno, sobre temperatura va a ser igual a presión 2 por volumen 2 sobre la temperatura. Pero, como nos dice que el volumen es constante, no va a variar. En ende, se van a anular este y con este se va a anular y nos quedaría esta fórmula. Esta fórmula, cuando en el proceso isocórico. Entonces, entonces también nos dice que el trabajo es igual a cero y también que el calor es igual a número de moles por calor específico, pero a un volumen constante por variación de temperatura. Y también como el trabajo es cero, como hemos visto aquí, bueno, donde estaba más arriba creo que estaba, cuando el trabajo es cero, el calor va a ser igual a la variación de energía nomás. También este proceso isotérmico. Proceso isotérmico, la temperatura es constante, entonces, como les he dicho aquí, las temperaturas se van a ir y nos quedaría esto. También vamos a ver que el trabajo es todo esto, que es número de moles por constante R, por temperatura, por logaritmo natural de
volumen 2 sobre volumen uno. Y el, y el calor va a ser igual que el trabajo. Eso nos dice que la variación de energía va a ser igual a cero. Entonces también podemos ver, estos son los grafiquitos, como se puede ver. También aquí va a haber otro proceso, que es el proceso isobárico, con presión constante, lo mismo que lo otro. Cuando las presiones son constantes se van a anular y vamos a ver que el trabajo es esto, va a ser igual a presión por volumen 2 menos volumen uno. Y estas cosas se anotan nomás. También aquí vemos la entalpía, ¿no? Que nos dice que es igual a la energía más presión por volumen. Y en este proceso vamos a ver que el calor es igual al trabajo. Vean, nomás. Ahora otro proceso, adiabático. Es el más complicado de los que hemos visto ahorita, van a ver, que es temperatura por volumen sobre gamma, bueno, elevado a gamma menos uno. Aquí no se nota mucho, pero aquí hay una gamma. Entonces, gamma, hay como una gamma menos uno. Aquí elevado es. Va a ser constante. También va a ser presión por volumen sobre gamma constante. Y vean que el trabajo aquí va a ser un poco diferente, que va a ser igual a presión sub cero por volumen sub cero sobre volumen menos gamma por volumen sub cero por volumen elevado a gamma menos uno menos uno. Esto se saca por tablas, estas son formulitas que también pueden buscar en el internet. Va a haber muchas más. Entonces, sabemos que gamma es igual al calor específico a presión constante sobre calor específico a volumen constante. Bueno, estos calores se pueden sacar por tablas o también el ejercicio nos lo va a dar, van a ver. Ahora, sabiendo todo esto, podemos entrar a los ejercicios que vamos a ver ahorita. A ver, ¿qué nos dice el primer ejercicio? Nos dice, esto es un poquito largo, pero van a ver. 2 moles de un gas ideal monoatómico se encuentran inicialmente a una temperatura de 17 grados centígrados y ocupan un volumen de 10 litros. El gas se expande primero a una presión constante hasta triplicar su volumen y luego adiabáticamente hasta que la temperatura vuelve a su valor inicial. Inciso A. ¿Cuál es el calor total suministrado al gas durante este proceso? Inciso B. ¿Cuál es la variación total de la energía interna del gas? Inciso C. ¿Cuál es el trabajo total realizado del gas? Estos son los datos que nos dan. Nos dan constante R y gamma. Miren, este es un diagrama que he realizado. De toda esta explicación, este diagrama he realizado. A ver, lo analizaremos. ¿Qué nos dice? Inicialmente tendríamos que partir de un punto que lo vamos a llamar cero, el cual va a tener un volumen sub cero y una presión sub cero, como nos dice aquí. Después se nos dice que hay una expansión de volumen, que es 3 veces al volumen inicial. Entonces, va a haber otro punto que va a ser más grande, que lo vamos a llamar volumen uno, que va a ser igual a 3 veces el volumen inicial. Y nos dice que la temperatura, bueno, y nos dice, perdón, me estoy pasando, nos dice que la presión va a ser constante, ¿no? Como se muestra aquí. Y eso nos dice que es un proceso isobárico. Y ya vamos a llegar a un punto uno. Como es constante, el proceso va a ser isobárico, entonces va a ser así medio recto. Vamos a llegar a un punto uno. Y ahora también nos dice que la temperatura va a cambiar, como se ve, como se dibuja en cuando hay dos puntos, se va a dibujar una curva isotérmica, como he dibujado aquí. Esto va a ser una curva isotérmica que va a pasar por el punto inicial que tendrá esta curva como se muestra y la temperatura va a ser T sub cero. Y para el punto uno va a corresponder otra curva isotérmica que va a pasar por ese punto y para ello va a ser la temperatura
T sub 1, que va a ser mayor que a la temperatura T sub 0, porque la curva isotérmica de acá va a estar más alejado al punto de origen. Entonces, ¿qué más nos dice? Nos dice, luego, adiabáticamente, hasta que la temperatura vuelve a su valor inicial. Eso nos dice que la temperatura adiabáticamente, esta va a ser una curva adiabática, va a volver a la temperatura inicial. Pues, entonces dibujamos desde este punto una curva adiabática hasta que pase por la temperatura inicial. Bien, en este proceso que describe el enunciado, van a ver, es de 0 a 1 mediante una recta y de 1 a 2 mediante una curva, como se muestra. Entonces, en el inciso A nos pide hallar el calor suministrado. Entonces, tendríamos que hallar dos calores, el calor del punto 0,1 y el calor del punto 1,2. Pero como el proceso es adiabático, arriba, como les he mostrado, el calor va a ser cero. Entonces, solo tenemos que hallar un calor, que es el calor de 0 a 1 y nos dice la fórmula que es igual a número de moles por calor específico a presión constante por la variación de temperatura, que es temperatura 1 menos temperatura 0. Y hallando esto, vean, tenemos número de moles, como hay dos puntos, se va a ser 2 por el calor específico, la presión constante, pero sabemos, mira, vean, el calor específico a presión constante es esta fórmula que es gamma por calor específico a volumen constante. Esto se saca por tablas, como les he mostrado acá. Entonces, sabemos que el calor, creo que me pasaba, sí, el calor específico va a ser 3 medios por la constante R. Pero ya nos da el enunciado, la gamma. Entonces se multiplican, se dividen esas fórmulas. Saldría que el calor específico, presión constante es igual a 5 medios por R. Entonces se reemplaza en esta ecuación y tendríamos la ecuación 1. Lo vamos a llamar 1. Pero vean, en el estado 0. Sabemos que la presión va a ser sub cero y el volumen sub cero va a ser esta fórmula. También en el estado 1 va a ser presión sub cero por volumen 1, lo vamos a hacer esto. Entonces, igualando, se van a ir las presiones y nos quedaría esto. Pero sabemos que el volumen 1 va a ser el 3 veces volumen inicial. Entonces se van los volúmenes iniciales y nos quedaría que la temperatura 1 sería 3 por T sub cero. Esta sería la fórmula 2. Igualando la fórmula 1 con la fórmula 2, ya hallaríamos las temperaturas, ¿no? Que nos daría toda esta formulita. Ven, lo cambiamos hasta aquí, se van, sería dos veces, multiplicando, y daría esta fórmula. Ya, bueno, ya tendríamos todo, ¿no? Haciendo todo esto, ya tendríamos que sería 10 por R. R nos da, ¿no? El enunciado. Que nos dice que es 8,31, lo reemplazamos por 2. Ah, no, perdón, aquí estamos. Por la temperatura, que es 17. Pero como tiene que estar en Kelvin, lo sumamos, ¿no? 277,15. Y esto nos daría que el calor de 0,1 sería a 24.111,5 joules. Ese sería el inciso A, que nos pide el inciso B, la variación total de energía interna del gas. Entonces, ya que la temperatura inicial va a ser la misma que la temperatura final. Bueno, esta sería la fórmula, pero ya sabemos que la temperatura inicial, esta temperatura va a ser igual que la temperatura final. Entonces, la variación de temperatura va a ser igual a cero. Entonces, cero por todo esto va a ser cero. Entonces, la variación de energía va a ser cero. Y el inciso C, de hacer cuál es el trabajo realizado por el gas. Y esto va a ser, esta fórmula es el primer principio de la termodinámica, ¿no? Esto ya de memoria. Sabemos que el calor es igual a la variación de energía más trabajo. Y como esto es cero y ya tenemos el calor, entonces el trabajo sería lo mismo que el calor, ¿no? Sería 24.111,5 joules. Ya.
Ahora nos iremos al ejercicio número 2 que hemos hecho en esta. ¿Qué nos dice? En una máquina de pistón cilíndrico, 10 gramos de aire se comprimen en forma reversible y adiabática. Ya nos dice que es adiabática, entonces este se graficó adiabático. El aire se encuentra inicialmente a 27 grados centígrados y a presión de 110 kilopascales. Esta es presión, nos da presión también. Después de comprimido, está a 450 grados, ¿no? Calcule la presión final, el calor transferido, el aumento de energía interna y el trabajo requerido. O sea, ya. Ok, datos, ¿qué nos da? Primero no tenemos datos, nos da la temperatura 1 y nos da la temperatura 2. También nos da la presión 1, que va a estar aquí, que esto va a ser 110 kilopascales. Entonces, ¿cómo nos dice? Aquí en el enunciado nos dice que es adiabático, sabemos que el calor va a ser igual a cero. Y también sabemos estas fórmulas. Pero estas fórmulas no están arriba, están sacados de otro libro y se pueden anotar nomás, ¿no? Estas fórmulas son también cuando dice que es adiabática. Entonces, esta fórmula no está, lo de arriba, como les he dicho. Esta K también es gamma, pero K también lo han llamado, pero es lo mismo y se saca por tablas. Entonces, ¿qué nos piden? Pide hallar la presión final, esta presión. Entonces, de esta fórmula podemos despejarlo, ¿no? Para que P2 esté aquí, como se muestra aquí. También, ¿ya tenemos la presión 1? Sí, nos da, ¿no? El enunciado que sintetiza. También, temperatura 1 nos dice que está a 27, pero como está en grados centígrados, podemos cambiarlo a kelvins, ¿no? Y temperatura 2 como está en 450, lo cambiamos a kelvins. Y de esto acá lo sacamos por tablas, que se saca por tablas, que es 1.399, los dos, menos 1. Entonces, haciendo todo esto, metiendo la calculadora, tendría que salir que la presión final es 2401.05 kilopascales. Ya tenemos el calor, ya tenemos la presión final. ¿Qué más nos pide? El aumento de energía interna y el trabajo. El trabajo primero sacaremos, ¿no? El trabajo por esta fórmula. También anótense. Se puede sacar por esta. Entonces, ¿qué tenemos? Masa. Masa nos da, ¿no? Ahora R, la constante R. Como ya no es un gas ideal, se saca por tablas, que sería 287. Uno menos que esto también se saca por tablas, como les he dicho, y ahora reemplazando temperatura final y temperatura inicial, como es variación de temperaturas, se puede dejar en grados centígrados, no afecta nada. Y entonces, haciendo cálculos, les tendría que salir menos 3042.6 joules, pero para que quede más estético, el trabajo lo vamos a poner a menos 3.04 kilojoules. Ya teniendo trabajo, ya teniendo calor, podemos sacar por la fórmula de primera ley de la termodinámica, ¿no? Ya, como este trabajo es cero, se va y nos pide la variación de energía interna. Entonces, este viene a restar y como este es negativo, negativo con negativo se hace positivo y tendría que salirle lo mismo, pero en positivo, ¿no? Que el trabajo. Y eso sería el ejercicio número 2. Y ahora el ejercicio número 3. Bueno, no es complicado, van a ver. A ver, ¿qué nos dice? Si el calor suministrado en un ciclo a un mol de gas monoatómico es presión cero, volumen cero, inciso A, encuentra el rendimiento del ciclo. Rendimiento. Inciso B, hay el cambio de energía interna entre los estados uno y 2. Ok. ¿Qué nos dan los datos? Ya nos dan el calor suministrado, ¿no? Que es presión sub cero por volumen sub cero. Nos dan el número de moles. Como nos dice, un mol, entonces ya nos dan. Ahora, ¿qué nos pide el inciso A? El rendimiento. Esta es la fórmula del rendimiento. Rendimiento es igual a trabajo neto sobre calor suministrado por 100%. Entonces, ¿qué podemos hacer? Trabajo neto. Ya tenemos el calor.
Ahora el trabajo. ¿Qué podemos hacer? El calor es igual al área, ¿no? A esta área, al área, a esta área, al área que está dentro. Entonces, esto sabemos que la área de esto, de un triángulo casi, es un medio base por altura. Entonces, sería la base y sería la altura. Uy, entonces, sabemos, base. Base sería B0, ¿no? Sería velocidad, velocidad sub cero menos dos veces velocidad sub cero, sería B0. Altura, presión sub cero menos dos veces presión sub cero, sería presión, como nos muestra aquí. Entonces, el trabajo neto sería 0.5 presión sub cero por velocidad sub cero. Y ahora reemplazando en la fórmula de rendimiento, te tendría que dar todo esto, como se muestra. Y pero esos se irían. Entonces, 0.5% tendría que salirles que el rendimiento es 50%. Ese sería el inciso A. Inciso A, 50%. Inciso B, ¿qué nos pide? Hallar el cambio de energía interna entre los estados uno y 2. Cambio de energía interna. A ver, ¿cómo se ve? Es un proceso isobárico, ¿no? Como se ve, esto es un proceso isobárico. En el punto uno y 2 es un proceso isobárico. Entonces la formulita sería esta. Pero vean, para hallar la temperatura, como les he dicho en la anterior, va a haber dos curvas isotérmicas, ¿no? Uy, está aquí. Dos curvas isotérmicas. Esto va a ser temperatura 2 y esto temperatura 1. Entonces, la temperatura 1 en la curva isométrica sería, esta es la fórmula, pero haciendo en esta figura sería dos veces presión inicial por velocidad inicial sobre n por r, ¿no? En la te- y en la temperatura 2 en esto, sería dos veces presión inicial por dos veces velocidad inicial, ¿no? Sobre n por r. Ah, cambiándolos, ¿no? En, en variación de temperatura, que esto es temperatura 2 menos temperatura 1 quedaría esto. Ahora, eso es reemplazar, ¿no? Esto se saca por tablas, n no tenemos, pero se van a ir a simplificar ahorita, van a ver, y la variación de temperatura sería este menos este. Entonces, se simplifican aquí, este se simplifica con este, hacer también se simplifican, y esto. Entonces, haciendo todos estos cálculos tendría que salirles todo esto. Y 2 con 2 serían. Entonces, ¿qué nos pide? El cambio de energía interna entre el punto uno y 2 tendría que ser tres veces presión inicial por volumen inicial. Eso tendría que ser esto. Ya, pues, ¿qué más? Ese sería este ejercicio, ¿no? Simple, han visto. Solo es repasar un poco lo que es rendimiento y saber un poco el área y hallar todo esto. Ahora, iremos con el 4 rápidamente. ¿Qué nos dice? Determina la eficiencia térmica de un ciclo de Carnot que opera entre 77 grados centígrados y 177 grados centígrados. Si se quiere duplicar la eficiencia elevando la temperatura superior, ¿qué valor debe tener esta nueva temperatura? Ok, nos pide la temperatura cuando el rendimiento está al doble. Entonces los datos nos dan la temperatura en grados centígrados y la temperatura 2. Bueno, esta sería la temperatura 2 grados centígrados. Esta sería 2. Ahora, como las temperaturas nosotros lo utilizamos en Kelvin, siempre se tiene que utilizar en Kelvin, pues se suma 273.15. Tendría que salir esto. Ahora el rendimiento. Como nos dice, como es un ciclo de Carnot, se utiliza esta fórmula. En un ciclo de Carnot, cuando les dan, se utiliza esta fórmula. Entonces, directo, ya tenemos la temperatura 1, ya tenemos la temperatura 2, 100%, se reemplazan. Y nos sale que el rendimiento es 22.21%.
Pero nos dice, cuando se duplica la eficiencia, la temperatura va a ser superior. Nos pide hallar esa temperatura. Entonces, cuando se duplica el rendimiento aquí, en esta ecuación, ya está duplicado el rendimiento. Entonces nos pide hallar la temperatura final, que es T2. Entonces, ya, bueno, reemplazando los datos, ya tenemos 2 por el rendimiento, justo hemos hallado que es 22,21 por, por 1 menos temperatura 1, que la temperatura 1 es 350,15 kelvins, ¿no? Sobre la temperatura final. La temperatura final nos pide hallar en este ejercicio. Entonces sería T2 por 100%. Haciendo cálculos, despejando la temperatura a un lado y lo demás al otro lado, tener que salirles que la temperatura 2 es 630 kelvins. Y ahora, iremos con... Sí, es el último ejercicio. Vean, lo mismo. ¿Qué nos dice? Am, dice, un bloque de aluminio de 1 kilogramo se encuentra a presión atmosférica. A presión atmosférica, ok. De modo que su temperatura aumenta de 22 grados centígrados a 40 grados centígrados. Encuentre, inciso A, el trabajo realizado sobre el aluminio. Inciso B, la energía agregada a él por calor. Inciso C, el cambio de energía. Ok, primero anotaremos los datos, ¿no? Nos da la masa, nos da la presión, que nos dice que está a presión atmosférica. ¿Qué nos dice? Cuando la presión está atmosférica es constante. Entonces, como la presión es constante, este proceso va a ser isobárico. Eso tiene que ver, ¿no? Como en los procesos, en las fórmulas que les he mostrado, el proceso es isobárico. Ya. Ya. ¿Cómo es un proceso isobárico que nos pide el inciso A? El trabajo realizado en el aluminio. Ok. El trabajo es todo esto en un proceso isobárico también. Para que nos dice, variación de trabajo es igual a menos presión por variación de volumen. Pero como esto ya no es un proceso ideal, ya es un sólido, sabemos, ¿no? Hallar la variación del volumen, ¿no? Que nos dice. Esto ya lo hemos visto, ¿no? En capítulos anteriores, que es coeficiente de variación volumétrica por volumen inicial por cambio de temperatura. Esto. Entonces, reemplazando esto, nos quedaría todo esto. Pero también sabemos que la variación volumétrica es igual a 3 veces la variación lineal, como se muestra aquí. Y sabemos que el volumen inicial, como no tenemos, no nos da, podemos cambiarlo con que es, eso sabemos que es masa sobre densidad, ¿no? El volumen. Entonces, cambiando esto, todo eso, lo que os he dicho, nos quedaría esta ecuación. Y ahora solo es reemplazar, ¿no? La presión nos da, como es atmosférica, ah, se saca de datos, ¿no? Sacamos pues, de datos como es atmosférica. Entonces, está bien, viendo esto. Sabemos que es 3 veces. Esto, como es aluminio, también se saca, ¿no? La coeficiente de variación lineal se saca del aluminio, que esto también es por tablas. Masa nos da también densidad, también por tablas, la densidad del aluminio, por variación de temperatura. Que esto es 22 menos 40, tendrá que salirles 18. Entonces, bueno, haciendo cálculos en todo esto, sabemos que la variación del trabajo es igual a menos 0,0486 joules. Entonces, ya tendremos todo eso. Ahora, en el inciso B, ¿qué nos pide? La energía agregada por el calor. Ok, variación de energía. Entonces, para un sólido, esta es la variación de energía para un sólido. Entonces, masa por calor específico por variación de temperatura. Entonces, masa, tenemos. Calor específico, se saca por tablas. Y variación de temperatura, ya tenemos. Nos da la temperatura final menos la temperatura inicial, que es 18. Haciendo cálculos, tendría que salir que la variación de temperatura, perdón, la variación del calor es igual a 16.560 joules. Ahora, por último por primera ley, ¿no? Nos pide el cambio de energía interna. Primera ley, ¿no? De la termodinámica, que es variación de energía es igual a variación, también puede ser de calor más variación de trabajo. Como ya tenemos los dos, ahora solo es reemplazar. Entonces, reemplazando, nos quedaría que la variación de energía interna es igual a 16.
16.559.9514 Entonces, en este ejercicio sería todo esto, ¿no? Esto sería. Ya haciendo todo esto, terminaríamos el video de este tema que es la termodinámica. Gracias.